Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nea Paule. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente fangirleo al 1000%. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Somos Unicornios. Gracias por estar aquí y escucharnos. Hoy tenemos un tema del cual tenemos muchas opiniones, cuando no, que es sobre los trabajos transformativos y el fanfic, porque hay como ciertas confusiones alrededor de qué son los trabajos transformativos y por qué no todo el trabajo transformativo es fanfic, porque el fanfic es un tipo de trabajo transformativo, pero justamente vamos a hablar de eso por si no tienes idea de qué estamos platicando, de qué estamos hablando, así si estás así como de que trabajo transformativo, eso con qué se come, pues ahorita justamente vamos a platicar de eso y vamos a dar nuestras opiniones porque hay mucho de qué hablar. Ay, la verdad he pensado mucho en la idea del trabajo transformativo versus el fanfic, qué es, qué no es y todo. Y la verdad es que el fanfic apareció hace 5 minutos en comparación con todo, con toda la historia de la literatura como concepto. Siempre hago esa diferencia porque ya se escribían cosas que podrían ser fanfics desde mucho antes de que el concepto como fanfiction viniera al mundo, o el fanfiction, como lo que se le conoce hoy, pues existe desde los 60 por ahí, el concepto como tal. Y trabajo transformativo muchas veces se usa, sobre todo en inglés, like transformative artwork, para hablar de todas estas cosas que para hablar de todas estas cosas que transforman otras obras o que tienen o que están hechas no siempre basadas en otras obras, pero inspiradas, que las transforman de algún modo. Las parodias, por ejemplo, es el ejemplo más clásico. La razón por la cual legalmente los fanfics hoy en día están en un gris legal, al menos en los Estados Unidos, que es la legislación que se usa para todas estas cosas cuando se habla de páginas de fanfics. Por razones, los servidores están en Estados Unidos. Es justamente porque se considera dentro del fair use, el uso dentro del fair use a las parodias. Y así es como empezó todo esto levemente. Entonces, pues no sé, hay muchas cosas que son trabajo transformativo que no necesariamente son fanfic o que no están dentro que no están dentro de el concepto de fanfic, como el libro de la canción de Aquiles, por ejemplo. Pero que son trabajo transformativo, ¿no? Que toman otras obras o toman su subtexto y lo exploran y todo esto. Entonces, cuando hablo como de una definición básica, diría que todo lo que yo llamo transformative artworks son cosas que son creadas porque existen como en relación a otra obra. No siempre es lo que no siempre tiene que ser lo que en literatura se le llama lo paratextual, que hay todo un estudio académico de todo eso, y de hecho más o menos por ahí en ese tipo de estudios se abarcan muchas de las tesis que existen sobre fanfiction, que hemos visto muchas a lo largo de los años, pero que sí son obras que están en cierto modo como relacionadas a otras por razones de que se las quiere transformar de alguna manera, se quiere explorarlas desde otra visión, etcétera, etcétera. Más o menos así lo pienso. Y ustedes dirán, pero el fanfiction es lo mismo. Y yo, sí, pero no. Tengo toda mi teoría al respecto. Y la verdad es que como no es un tema donde haya un consenso, siempre es algo que se puede discutir mucho y es muy interesante. Ajá, sí, bueno, cuando hablamos hablar nosotros de como nuestra diferenciación y todo eso, en realidad es algo que nosotras hemos ido como construyendo, es un poco como nuestra propia teoría y realmente no hay como algo muy, ¿cómo decirlo?, que sustente más que la cuestión empírica. Pero, ajá, como dice Nea, o sea, el trabajo transformativo, pues al final es algo que toma
una obra ya existente y la replica, pero modificando cosas, o quizás no una obra, pero algún elemento de esta obra y lo transforma. Pero creo que también está interesante hablar de los trabajos transformativos respecto a el fandom y cuando no es dentro del fandom, porque creo que ahí también hay una diferencia importante, porque bueno, los trabajos transformativos, como dijo Nea también, no es algo nuevo, es algo que precede muchísimo incluso al fanfic, porque pues yo creo que desde muchos años, incluso en la antigüedad, pues era algo que se utilizaba mucho, ¿no? Las parodias, como dijo Nea y todo, pero no sé, como que siento que sí hay como un matiz respecto a los trabajos transformativos que se realizan desde el fandom, desde los círculos de fandom o al trabajo transformativo que se realiza fuera de este. Y creo que eso también puede ser algo interesante que podemos discutir en el podcast. Sí, de hecho, sí hay como mucha diferencia. De hecho, tengo todo un tema para agarrar ahí. Em, Al final hay muchas definiciones de lo que pueden ser los trabajos transformativos, en el sentido de que hay muchas categorías, es como los subgéneros de la literatura. Y justo no es lo mismo crearlos dentro del fandom, afuera de él, o por ejemplo en los márgenes del fandom, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo porque alguna vez Lindsay Ellis hizo un video ensayo sobre el Omegaverse, específicamente sobre el Omegaverse heterosexual que se publicaba en Amazon en Kindle Unlimited en ese tiempo, de una autora que había demandado a otra por copyright, por usar conceptos basados en el Omegaverse, y esa es otra historia, la contaremos en otra ocasión, y de hecho creo que ya la contamos en el podcast, en los principios del podcast. Pero básicamente esta autora le mandó como un cease and desist a Lindsay Ellis, y Lindsay Ellis se defendió porque su video y su video ensayo y todo lo que usaba en él estaba dentro del fair use también, y ciertamente era un estilo de trabajo transformativo, no precisamente artwork, pero transformativo in a sense. Hacía todo en ese video había todo un performance donde se leían pedazos del libro. Entonces, cosas interesantes. Y es como de eso estaba creado como en el margen, entre el margen del fandom y el no fandom, y era muy curioso porque confluían las dos cosas al mismo tiempo. Pero sí, justamente siempre hay una muy clara diferencia entre lo que se crea desde el fandom y lo que se crea desde fuera. Pueden tener muchas coincidencias. Yo lo pienso mucho por las cosas que quiero hacer al escribir, pero las comunidades son distintas, es más curioso, no sé cómo lo veas tú. Siento que además también como el objetivo quizás es distinto Sí, y el enfoque también muchas veces es distinto. Y también siento que la manera en la que se manejan los trabajos transformativos desde el fandom es también como, no, bueno, es que en ambos casos siento que suele ser una especie como de tributo a la obra, pero no sé, sí es distinto enfoque, no sé, pero sí. sí entiendo. Es como cada quien tiene, al final cada uno tiene su enfoque de por qué hacemos lo que hacemos y por qué queremos hacerlo y por qué lo hacemos en las comunidades que lo hacemos. Ajá. Hay gente que escribe novelas eh, basadas en los mitos y hay gente que los publica en AO3. Y al final es un poco de lo mismo, pero no es lo mismo, pero están apelando a claramente comunidades distintas, etcétera. No sé. Creo que también cuando se habla de trabajos transformativos es muy complejo porque ¿dónde está la diferencia entre crear un trabajo transformativo o simplemente tomar elementos y referencias a cierta obra? No sé, por ejemplo, obras que referencian a Shakespeare en algunos elementos de su historia, pues no son trabajos transformativos, ¿no? Porque no están modificando, bueno, transformando o tomando cosas de la historia para cambiarlas, sino más bien están como Elementos que estableció. tomando elementos, ajá. Y es todo un asunto. De hecho, en la entrada de fanfiction de la Wikipedia se menciona a Shakespeare porque sus obras están como inspiradas muchas de sus obras están inspiradas en mitos y otras historias.
Entonces está curioso. No sé cuál fue el criterio del editor de la Wikipedia que lo puso ahí. Quisiera preguntarle, pero me pareció curioso hace rato que lo vi. Wow, ese dato no me lo sabía, pero sí. Y es que siento que sí ha pasado mucho, por ejemplo, con Shakespeare, que sí han hecho un montón de trabajos transformativos. Porque luego es que yo me quedo pensando, cuando se habla de trabajos transformativos fuera del fandom, y pienso, por ejemplo, en las películas o en las obras de teatro que son adaptaciones de historias clásicas, o por ejemplo las de Shakespeare, o de las tragedias griegas, o de historias como más, pues sí, clásicas, antiguas, que se modernizan, por ejemplo, o que se les da como otro giro desde no, o sea, sí es desde lo escrito, porque al final son guiones, pero desde el cine o de las películas, y que es muy interesante también. Y que eso sí suele ser pues 100% fuera del fandom. Sí, la verdad es que trabajo transformativo al final es algo muy amplio y creo que cuando AO3 decidió definir Transformative Artwork como lo definió para sus fines, lo dejó a fuerzas tan amplio y tan vago como pudo, porque pues justamente eso era como el propósito de AO3, que todo pudiera caber ahí, te gustara o no, para que hubiera esta cierta protección respecto a todo lo que estaba ahí alojado, ¿no? Y a la fecha sigue existiendo. Pero definitivamente hay muchas cosas que se pueden crear desde fuera del fandom, porque pues hay cosas que no están incluidas dentro del copyright. O sea, un poco el problema en los fanfictions es el copyright. Antes de la idea del copyright no existía el concepto de fanfiction porque no era un problema. eh, no era un problema, no era algo que hubiese necesitado existir. Entonces, no sé, como que siento que todo está muy enmarcado ahí. Ya hablando como de algo más específico, em, voy a contar mi anécdota para poder poner el tema en la mesa. Sí. Mi anécdota se llama el Guadalupe Reina, donde pusimos una consigna que decía un fanfic. Por suerte no me acuerdo de absolutamente nadie que no puso un fanfic y tampoco los voy a exponer, pero que sepan que a veces me acuerdo que no pusieron un fanfic y los juzgo en mi mente. Y siempre me pregunté mucho por qué pasó eso. En algún Guadalupe Reinas, no me acuerdo cuál fue, quizá Raquel sí se acuerda exactamente del año, ya fue hace varios años, pusimos de consigna, lee un fanfic. Lo pusimos medio aprensivamente porque al final el grueso del público de libros infortipos no sabíamos si leía o no leía fanfics en ese tiempo. Muchas no leen fanfics, no los conocen, no, o los conocían muy poco, o los recordaban de su adolescencia, etcétera, etcétera. Y lo pusimos como un poco medio aprensivamente porque no sabíamos cómo se iba a comportar la gente finalmente con el fanfic, o cómo iban. Y la verdad, lo que menos me preocupaba a mí era cómo iba a reaccionar la gente al respecto. Ya habíamos pasado por haber puesto a la gente a leer un manga y que se quejaran de por qué un manga y no un cómic y quisieran leer cómics. Entonces yo ya estaba lista para cualquier cosa. Pero sí me acuerdo que era como de, bueno, no quiero que lo critiquen como critican los libros, porque no es el punto, o no quiero que pase esto, o no quiero que anden preguntando, o que asuman que todo es de mujeres, o etcétera, 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 etcétera. Entonces fue como un medio estira y afloja con la idea, pero la verdad es que fue una consigna que fue muy exitosa y me gusta mucho que haya sido tan exitosa. Pero, tengo muchos peros. Pero resultó que en el camino nos dimos cuenta que había gente que no estaba dispuesta, así como mucha gente que no estuvo dispuesta a agarrar un manga, un volumen uno de un manga y leerlo, un volumen único de un manga y leerlo, porque no querían leer manga y querían leer cómic. Hubo mucha gente que no quiso leer un fanfic. Y es como de, bueno, la verdad es que cuando hablamos de el Guadalupe Reinas, que un maratón de lectura, bla, 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 pues tampoco hay policía que te diga, no puedes leer esto. No puedes leer esto, pero pues yo sí me acuerdo que hubo mucha gente que dijo, ay, pues voy a poner Carrión, porque Carrión era como un fanfic, but not really. O está inspirado en la cultura fanfic y de alguna forma, Es pues un sí draggy, era pero no es un como, draggy, pero es un commentary sobre el fanfic.
porque Ajá. sí, porque era un fanfic en el libro este de Fangirl, que Fangirl era un comentario sobre etcétera, etcétera, ¿no? O muchos dijeron, ay, la canción de Aquiles, porque fanfic de la Ilíada, y yo, bueno, sí, pero que sea un libro, ¿no? Pero es un libro, no es un fanfic, no está creado sobre las mismas, está creado para la misma comunidad. Lo que queríamos era justamente que se viera esto, ¿no? Que las cosas creadas de comunidad para comunidad, no, es un libro. O decían, alguien puso un libro de Rosario Castellanos, no me pregunten cuál, pero uno de Rosario Castellanos, que claramente no era un fanfic, era un estudio sobre, había personajes de otras obras clásicas. El del Eterno Femenino. Ándale, el Eterno Femenino. ¿Qué tiene el Eterno Femenino que ver con la cultura del fanfiction? Absolutamente nada. Está bueno, pero absolutamente nada. Entonces pasaban mucho estas cosas, o ponían autoras que habían escrito fanfic, pero ponían sus libros publicados porque, y admito que lo juzgo, o sea, yo pensé, pero ¿por qué hay tanta esta resistencia? Y por un lado era el, ay, es que no lo voy a poder marcar como lectura, no sé, no sé si les pasó eso por la cabeza. O ay, es que los fanfics no son libros de verdad, porque sí ha pasado eso, o sea, hemos puesto de todo, pusimos fanzine y también fue una sufridera. Entonces, no sé qué llevaba a la gente a esa resistencia o a catalogar como fanfics cosas que no eran fanfics para leerlas, no sé. Pero ahí empecé a pensar de, bueno, ¿qué y qué no son los fanfics? Porque si le voy a decir a un tipo rancio de 50 años, ¿sabías que La Divina Comedia es un fanfic? Está perfecto, está perfecto porque, porque usualmente se lo dices a la gente que está criticando al hobby. Pero a la hora de la hora, cuando tienes que poner como un marco teórico sobre algo que estás pensando, más formalmente dices, bueno, ¿y si es un fanfic? ¿No es un fanfic? ¿Es un trabajo transformativo? ¿Qué es? ¿Por qué existe? O sea, todas estas cosas las pienso mucho y creo que no o sea, yo sí creo sinceramente, mi teoría se basa sinceramente en que no nos hacemos ningún favor al incluir cosas que no son fanfics dentro de los fanfics con la idea de normalizarlos, porque son obras que están escritas y tratadas para otros cuyo público meta es diferente, no para otros públicos, cuyo público meta puede ser diferente, que han pasado por un proceso de edición y entonces todo el mundo espera que todos los fanfics sean así, cuando lo cierto es que no lo son. Algo que hay que entender de los fanfics es que no pasan a veces es que aunque pasan por corrección y por ediciones, etcétera, a veces no pasan ni por un proceso completo de autoedición porque no es el punto. Em, o se valida de que como hay libros que fueron fanfics o que pudieron llegar a ser fanfics o que las autoras escribieron fanfics antes, es como si fuera lo mismo, pero no lo es. No sé, creo que no nos hacemos ningún favor cuando escribimos fanfics y cuando lo leemos al no hacer esa distinción, porque definitivamente un libro no es lo mismo que un fanfic. Y una obra clásica no es lo mismo que un fanfic, por más que la Eneida, por más que en otro tipo de definición la Eneida puede ser un fanfic de la Ilíada o la Odisea, ¿no? Porque hay como otras, no sé, otras claves, otras estéticas, otros propósitos, o sea, la Eneida fue encargada como un mito fundacional de Roma, la Divina Comedia es la Divina Comedia, la idea de, por ejemplo, la canción de Aquiles es agarrar el subtexto de un poema épico muy conocido, como lo es la Ilíada, y explorarlo de la manera en que Madeline Miller elige explorarlo. Y claro que pudo haber sido un fanfic, pero no lo es. Entonces y bueno, ese libro no diría yo tampoco que es un retelling, es otra cosa. O por ejemplo, cuando hablamos de los retellings, ¿no? Es que estoy volviendo a contar era la Cenicienta, Cinder, de Marisa Mayer, es como de, sí, pero no es un fanfic, es como se está usando de base a un cuento clásico, pero no está usando a sus personajes, sino que está usando otros. Entonces, como que de repente las definiciones se funden
Y está bien, porque al final, si lo que te gusta es leer, que te va a importar toda la... Si lo que te gusta es leer, a veces que te va a importar toda la taxonomía de esto. Pero creo que cuando uno quiere estudiar, no estudiar, ok, no estudiar formalmente, no estudiar como un verbo formal, sino ver qué onda con la comunidad, si necesitas como un marco de donde partir. Y ese Guadalupe Reinas me puso a hacerlo porque hubo mucha gente que se negó a leer fanfic. Y no, y todavía los recuerdo. Todavía a veces despierto por la noche y digo, ¿por qué no leyeron fanfics? Ay, sí, yo también todavía me acuerdo de eso y me frustro un poco. Y es que, o sea, tú lo dices, en realidad la clasificación como que no es tan relevante en el día a día y más, por ejemplo, cuando estás como bromeando o lo que sea, pero en esa situación en específico, sí era importante hacer la diferenciación, porque además también era como parte del ejercicio, ¿no? Del Guadalupe Reinas, como el leer un fanfic que fuera un fanfic publicado en internet o, sí, bueno, publicado en internet de la comunidad para la comunidad. Y creo que un poco pasa eso que estaba yo diciendo hace rato, como del momento de hablar de trabajos transformativos y las confusiones, porque, por ejemplo, el Eterno Femenino ni siquiera diría yo que es un trabajo transformativo. Toma referencias de otras obras y aparecen personajes, pero no es un trabajo transformativo. Por ejemplo, tampoco diría yo que los cómics de la Liga de Hombres Extraordinarios de Alan Moore sea un trabajo transformativo. Estoy muy de acuerdo con eso. Porque sí, o sea, este cómic, para quienes no conozcan, no hayan visto también la película que se llegó a hacer, básicamente Alan Moore tomó personajes de obras de obras muy importantes, pues, de clásicos, por ejemplo, a Mina Harker de Drácula, a Alan Quatermain, de una serie de revistas de historias que se publican en revistas pulp, El hombre invisible de Wells, a Doctor Jekyll y Mr. Hyde, y así como varios personajes, al Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino, y los une en como un equipo que pues tienen que enfrentar situaciones y cosas así, ¿no? Y sí, toma estos personajes, que son personajes como importantes de otras historias, y crea una propia historia. Pero yo no diría que es un trabajo transformativo, porque no está transformando ninguna historia. Está tomando a los personajes, pero no está transformándolos tampoco. Entonces, no sé, o sea, eso también se podría discutir y habrán personas que disientan conmigo. Qué bueno que tú estás de acuerdo con mi opinión, pero ajá. Y luego también se empieza a complejizar mucho cuando estamos hablando de que ya actualmente, un poco ya hablamos de eso en otro programa, de nuestro coraje con las editoriales y cómo se están apropiando mucho de los términos del fandom, y también con esta cuestión de que ya de pronto hay muchos libros que están sacando, que originalmente, bueno, que nacieron como fanfic o que son de autoras o autores que escribían fanfic y que pues después publicaron originales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay como toda una oleada de dramiones que se están publicando en original. Ya esos libros, ya no diría yo tampoco que son fanfics, sí son trabajos transformativos en su origen, quizás, Yo diría, pero es que para poder publicarlos tienes que quitarle todo lo fanfic al respecto. ajá, entonces ya no es transformativo, ya está solo tu historia. Entonces, ajá. Y por otro lado están justamente los retellings, que pues sí son trabajo transformativo, pero no son fanfic. Entonces, es como medio ahí como confuso quizás, pero tampoco es tan complicado, siento. O sea, es muy sencillo. El fanfic es una historia que una persona que es fan de otra historia la transforma para crear su propia historia. Y la publica de tal manera que sea gratuita para otros fans, y es una dinámica bien distinta, pero bueno, de eso ya hemos hablado en otros programas, en otros capítulos del podcast. Mm. Pero sí, o sea, en realidad, de esto era lo que queríamos hablar más que nada, o sea, como de esta diferenciación que existe dentro de los trabajos transformativos, porque no todo es fanfic, ¿no? O sea, por ejemplo, Carrión, pues Carrión no es un fanfic. Puede pensarse y entenderse un poco quizás como fanfic, pero pues no es un fanfic. A mí me gusta pensar que Carrión es un commentary sobre el fanfiction,
porque cuando lo leí recuerdo que me gustó porque está escrito en cierta clave que la gente que lee fanfiction puede entender y usa ciertos tropos y arquetipos que se pueden entender dentro del fanfiction, pero a la vez deja claro que es su propio viaje del héroe de cierta manera. No me acuerdo de toda la trama, apenas estaba en eso. Pero sí recuerdo que hace como que todo ese comentario sobre ello y sobre ello. Y mientras que Fangirl hace cierto comentario sobre las fangirls, que a mí no me gusta, siempre lo A tengo mí que decir. sí. Eh, Carrion siento que hace un comentario sobre la manera en la que se escribe y en la que se hace el fanfiction. No por nada, Rainbow Rowell tiene un Drarry escrito. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? No sabemos, ella no ha dicho. Pero hay un Drarry en la otra es escrito al mismo tiempo que escribió Carrion, ¿no? Y siento que es como, sí creo que hay cierto comentario ahí, pero que finalmente es un libro y es un libro que tiene fanfics propios. Yo entiendo por qué hubo confusión un poco entre las personas del Guadalupe Reinas que querían participar, porque, por ejemplo, también recuerdo que hubo una persona que iba a leer un libro que contaba la historia de Claudia, de las crónicas vampíricas, pero este era un libro que también se había publicado y que de alguna manera era como medio oficial, entre comillas, porque no lo escribió Anne Rice, que aparte me da risa porque Anne Rice justo tenía como esta pelea con el fanfic y todo, pero existe este libro publicado, no recuerdo el título, y eso iba a leer esa persona, y fue como de, no es un fanfic. Por ejemplo, también las como secuelas que han sacado de las obras de Jane Austen, sobre todo de Orgullo y Prejuicio. O los retellings estos, Orgullo, Prejuicio y Zombies. Ajá, o por ejemplo, ahorita también hay una serie de libros que están sacando de retellings de diferentes obras, pero con un giro LGBT. Por ejemplo, que leí yo de Bajo la luz de las estrellas, que es un retelling de Romeo y Julieta, pero gay. Pues no son fanfics. O sea, de nuevo, se puede bromear diciendo como de, sí, es que es como un fanfic, pero pues son libros publicados, que están pensados desde el principio incluso como libros para publicarse y que es un encargo editorial y que es como todo este esquema tradicional de la publicación, que es lo que no tienen los fanfics. Sí, y además cuando entras al territorio de los libros publicados, al menos yo lo pienso así, los libros publicados son real estate o la crítica, por ejemplo, y el como englobarlos dentro de los fanfics blurrea un poco esas líneas, las hace un poco más difusas y a mí no me gusta, me gusta que haya como una clara diferenciación entre qué es una cosa y qué es otra cosa, porque al final se trata un poco de proteger a los autores de fanfic y que la gente sepa relacionarse con sus obras de manera que nadie salga afectado ahí, porque hay mucha gente en la internet que tiene ganas de decirte cómo escribir tu propia obra y no te conoce y no sabe nada de ti y definitivamente le puede importar mucho tu propia obra, porque a mí me importa mucho. A mí me importan mucho las historias de los libros que critico cuando digo, debió de ser esto, debió de ser lo otro. Pero al final el autor no lo hizo, escribió el libro como tenía que estar escrito. Pero esa es la magia de los libros son a free real estate. Y los fanfics no lo son, la dinámica en la comunidad es muy diferente. No estás haciendo un review de un libro, de un fanfic, perdón. No estás haciendo un review de un fanfic, una reseña. Estás dejando un comentario porque quieres hablar con el autor directamente, cosa que no estás haciendo usualmente con los libros. Entonces sí me gusta hacer esta distinción porque no hace que las líneas en ese sentido sean tan difusas. Hay mucha confusión de repente al respecto y por eso mucho, no todo es fanfic y no todo tiene que ser fanfic. Sí, y siento que un poco hablando de esta como confusión que hay, siento que es una confusión que además ha promovido pues mucho la cuestión editorial de esto que estamos diciendo, ya sé que ese no es el programa de eso, pero estaba pensando mucho en cómo ahora se maneja también la cuestión de la etiqueta fandom, de cómo dejar comentarios de fanfics. Para empezar, ya cada vez se dejan menos comentarios en los fanfics, lo cual es bastante triste. Si ustedes leen fanfics, tómense un segundo, aunque sea para mandar un
está bonito o una carita feliz. Bueno, no, una carita feliz es muy frustrante. No, un está bonito, o un ay, me gustó, o me hizo reír, o ay, sí lloré, o algo, aunque sea un mensajito, o sea, los kudos están bien, pero también están bonitos los comentarios. Intentar dejar comentarios es como el mejor, es como un poco lo mejor. Pensar que lo que dice Lea, o sea, los comentarios no es como que le vas a decir al autor como una crítica literaria a su fanfic, sino simplemente vas a decirle lo que sentiste, no sé, ay, no sé, es complejo, es complejo. Sí, así de me gustó, muchas gracias, bye bye. Sí, además siento que un poco blurrear estas líneas también hace que las editoriales se aprovechen un poco de todo esto. Yo me la paso en el basurero de las redes sociales. Ese basurero se llama Threads. Porque Twitter ya no está tan bien. Perdón, cerraron sus cuentas y la gente que hacía de Twitter el basurero de los bad takes se fue a Threads. Esa es mi opinión, mi opinión, controversial del momento. Y, y en ese lugar del MAI, donde no puedes tener un feed decente, en ese lugar del mar, se la pasan hablando de libros y de reseñas, y de, ay, es que nos hacen daño las malas reseñas, no sé qué. Y hay muchos escándalos muy seguido, porque en Estados Unidos, por alguna razón que yo no comprendo, la cultura de los ARCs es muy común, o sea, de mandar libros que todavía no están publicados y para reseñadores, ¿no? Lo que se hace en NetGalley, lo que hacen las editoriales, y es más masivo, o sea, fui a una convención y me regalaron 2 ARCs y yo como de, ¿por qué? O sea, yo nada más existo. Pero pues es como esto de tirar monedas al aire a ver qué pasa. Y cada 3 días en Threads, siempre es en Threads, el basurero de las redes sociales, perdón por mis opiniones controversiales al respecto. Hay un escándalo llamado que un autora mandó un correo a la lista de correos a los que se les mandó el ARC pidiéndole que no publicaran los reviews, si no tenían 4 o 5 estrellas que se esperaran. Esto se vuelve escándalo porque eso es ilegal en los Estados Unidos, o sea, la Federal Trade Commission directamente lo prohíbe. Entonces esto se hace un escándalo cada 3 minutos. Y cuando veo todos estos escándalos, todo el comentario que veo me recuerda mucho a la idea del fanfiction, a la idea de que quieren de repente, sobre todo la gente que ha salido del fanfiction, que sea un poco lo mismo. Y no creo que sea lo mismo. Un libro sí es en este mundo, en este estado del mundo, el late capitalist que vivimos, un libro sí es un producto por el que la mayor parte de la gente está pagando. Entonces, siento que ahí sí tiene que existir una crítica y no es de puede, no, es de tiene que existir una crítica. Siempre es bueno encontrar cierto, que no todas las opiniones sean iguales al respecto de ningún libro, justo como englobar todo en el modo fanfic de hacer las cosas, es de, just good vibes, y de por sí el fanfic ni siquiera es eso, o sea, que no haya crítica pública que no haya crítica pública al fanfic no significa que no hay crítica en círculos cerrados, que no hay feedback, que no hay edición, que no hay betas que lo leen antes, que no hay, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, no me gusta cuando el mundo comercial intenta como borrar un poco las líneas de las definiciones y apropiarse un poco de la etiqueta que sí le corresponde al fanfic, porque al final no sabe con lo que estamos entrando, no es un producto, no sigue las lógicas capitalistas y nunca debería de seguirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, siento que las editoriales también aprovechan eso y ajá, no todo es fanfic. Ni tiene que serlo, está bien que no lo sea. Así es, solo me queda decir, estoy de acuerdo. Y siempre me salen ejemplos de todo esto porque siempre lo veo de, ay, pero entonces Carrión es un fanfic, entonces la canción de Aquiles, Circe, la Divina Comedia. O sea, sí vamos a discutir contra la academia, sí, pero no para todo lo demás. Y a la vez siento que tampoco es muy beneficioso discutir con la academia de esos modos. Puede ser chistoso, pero no creo que sea beneficioso para nadie.
No creo que necesitemos de obras publicadas para validar académicamente la existencia del fanfic, porque a mí sí me interesa que se haga estudio académico sobre el fanfic, pero no creo que tengamos que validarlo académicamente porque existió la Divina Comedia, porque existe la Eneida, porque existen las Troyanas. Alguien escribió una secuela que nunca publicó el Quijote antes de que existiera el copyright, porque existe nada. No, no creo que validar académicamente de esa manera nos ayude en nada y más bien siento que nos echa un poco para atrás. Bueno, eso es porque a mí sí me interesa que exista estudio académico sobre el fanfic, que mucha gente tiene rechazo al asunto. Y yo lo entiendo, al final es como de, por qué te interesaría eso si la academia es muy academia? Pero creo que está interesante también meterse a esos espacios a la fuerza. O sea, es que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, a mí me gusta que hagan como cuestiones desde la academia, como de investigación y todo, porque se me hace interesante y porque la ñoñería, pero también soy consciente de que, pues, no necesitamos ese tipo de cosas tampoco, en realidad. Y la taxonomía es muy frustrante y la verdad solo recomiendo a meterse a la taxonomía de los géneros cuando uno verdaderamente le interesa, porque ya lo hablábamos en un podcast anterior, creo que sobre fantasía, en el que verdaderamente solo es útil para los niños que nos interesan. Y para otras cuantas cosas más, pero usualmente solo es útil para eso. Entonces, sí. No sé si tú quieras decir algo más respecto a los trabajos transformativos. Yo creo que ya sorprendentemente logramos, al menos yo ya dije lo que tenía que decir. Sí, logramos no extendernos, no ser la tía que nos suelta el micrófono en el karaoke. La verdad es que creo que ya no tengo nada más de momento. Si se me ocurre puede ser tema de otro podcast porque el tema es súper amplio, ¿no? Y ahorita estamos hablando como de por qué diferenciamos y por qué, o sea, porque al menos nosotras insistimos en diferenciar. Es nuestra hipótesis, son nuestras teorías, es más bien producto de de que vivimos en las comunidades fandom y de que hemos visto muchas cosas, de que hemos estudiado otras y de que sí nos dedicamos un poco a hablar del tema, pero pues finalmente es algo que luego oigo a gente que opina diferente y digo, interesante. Nadie nos preguntó nada. Sí vi el hilo de Bell, pero creo que no nos preguntó nada. Ah, sí, nos preguntó algo. ¿Qué? Dice, de las familias encontradas que han visto, leído, oído, ya vimos las que más les han interesado, pero una que no les haya gustado, la de Crepúsculo. Ah, No, estaba pensando, es que casi todas me gustan, o sea, o al menos me son indiferentes, pero la de Crepúsculo me frustra abiertamente. yo sí le tengo que pensar más porque no tengo ninguna así como on top of my mind, justo porque por lo general me gusta, o sea, la verdad es que soy re fácil para las familias escogidas y es como de, sí, sírvemelos con patatas. Pero, a ver, piensa. Sí, o sea, porque hay historias que no me han gustado, que tienen el tropo, pero no me han gustado no por la familia escogida. Quizás sea como lo único que se salva luego con esos libros o con esas historias. Pero, pero no sé, estoy pensando y se me acaban de olvidar todas las historias que he leído, visto y demás en mi vida. Ajá, es que realmente no es tan complicado hacer eso. O sea, hay unas que me encantan, por supuesto, y hay otras que solo es como de, sí, está cute. Pero que no me hayan gustado, no se me ocurre ahorita ninguna. Pero yo creo que no se me va a ocurrir nada. Sí, ahorita se me prendió el foco de que creo que no preguntó algo, se hizo un hilo bien largo en Twitter. Ay, sí, la quiero mucho. Muchas gracias, Bel, por tus hilos largos en Twitter, contestando y comentando los podcasts en tiempo real. Pero no sé, de verdad, sí, no se me ocurre nada. A mí, la de Crepúsculo. Es que es como rara, o sea, es que yo, de hecho, yo no diría que es una familia escogida, o sea, sí es como en el aspecto muy literal, pero 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 justo lo que decíamos en el programa era de esto de que la familia escogida es como que no trata de replicar la cuestión de la familia tradicional, y en Crepúsculo sí. Sí, es como de no necesitaban hacer eso, pero Stephanie Meyer era mormona y dijo, voy a escribir una familia
kinda found family, pero va a ser mamá, papá e hijos incestuosos. Y yo, Yeah. no necesitábamos que fueran hijos incestuosos porque no son una familia heteronormativa. Stephanie Meyer como, watch me. Yo, "Yelp". Yeah. Sí, por eso no me gusta. Sí, tiene todo el sentido que no te guste. Supongo que por dos. Pero sí, voy a pensarlo. Igual gracias por tu preguntita, Bel, de QM. Sí, muchas gracias por la preguntita. Pues en realidad mi obsesión es, es más mi obsesión de marzo, pero no lo he superado. Esta obsesión que se llama J-Hope. Ok, bueno, ya les había platicado, si escucharon el podcast de los favoritos del 2024, que el 2024 fue mi año en el que me volví full ARMY. Bueno, ARMY bebé, pero es que ya me gustaba BTS, pero pues no me había animado a hacer ARMY porque ¿a qué horas? Y el mes pasado, en marzo, fui al concierto de J-Hope y ya se volvió mi breaker. O sea, es como mi segundo favorito. O sea, ya me gustaba mucho, pero creo que nunca le había prestado mucha atención. Y fui al concierto y fue el mejor concierto que he ido en mi vida y me obsesioné mucho. Antes del concierto, todo el mes estuve escuchando las canciones, porque sí, igual, o sea, en algún punto pues las escuchaba y así como en playlist y todo, pero como con atención. Y estuve escuchándolas con mucha atención y me gustaron mucho. Es muy increíble, la verdad. Y verlo en vivo fue aún más increíble. O sea, ver como toda la energía que tiene, la manera en la que se mueve, o sea, de verdad, ese hombre yo creo que es uno de los mejores bailarines que existe en el mundo. O sea, en el programa pasado les platicaba que mi obsesión era de Chuang Asia un poco por Huyetao. O sea, yo me enamoré de Huyetao sí por cómo se ve, pero también por cómo se mueve. Y siento que, pues obviamente J-Hope tiene más de 10 años de experiencia, o sea, se lo lleva de calle, pero la manera en la que se mueve, o sea, como que tiene todo el control absoluto de cada parte de su cuerpo y cómo canta y la energía y su sonrisa. Ay, no, yo salí enamorándome de él más veces y esa es mi obsesión. Una persona y su arte. Está muy bien. La verdad es que yo vi algunos videos del concierto y se vio muy chido. Que bueno. Mi obsesión actual obviamente tiene que ver con Final Fantasy. O sea, yo ya no me miento. Yo ya sé lo que hay en mi cerebro. Estaba pensando en un personaje en específico y en realidad es porque estoy armando un poco la reseña ensayo sobre el juego que la tengo tengo esa tengo todos esos pensamientos súper pendientes desde que terminé Crisis Core. Hace como un año y pico que lo terminé. Lo terminé justo cuando me mudé al departamento donde vivo ahora y acabo de firmar el segundo lease. Entonces hace un buen rato que terminé ese juego y como he estado pensando en la reseña. Y un poco dreading volviendo a jugar porque perdí mi partida, pero justo estaba pensando mucho en Zack Fair, porque una me gusta mucho el personaje. Tardé en agarrarle cariño porque tardé mucho en agarrarle cariño porque es a veces muy ingenuo, pero al final descubrí que también por eso me gusta mucho. Es como el epítome de lo que uno pensaría que es una buena persona. Y cuando empiezas el juego, pues te saca de pedo porque al final trabaja para esta empresa malvada que tú ya sabes que es muy malvada y cree que está haciendo como el bien. Y siempre me ha gustado mucho el contraste que todo ese juego es contar una tragedia en cámara lenta. No lo voy a spoilear porque pues si no saben el spoiler son como Raquel y viven debajo de una piedra y los admiro mucho. Pero por otro lado, lo único que puedo decir de la narrativa de ese juego, que me gusta mucho, es que es una tragedia contada en cámara lenta, que cuando sabes más o menos dónde tiene que acabar, o sea, este juego se hizo después de el original, y pues uno ya sabía en dónde acababa cuando lo empezaba. Si ya sabes en dónde tiene que acabar o cómo tiene que acabar, que acaba justo en el inicio de Final Fantasy VII, es como, no sé, contar una tragedia en cámara lenta y lo vas viendo lentamente y siempre estás peleando por el lado incorrecto. Con los valores, o sea,
con la idea correcta de que Sackler quiere salvar a la gente, pero siempre está peleando en el lado incorrecto hasta casi al final. Entonces es muy, no sé, me impresiona mucho. Y me impresiona mucho la crítica al juego porque mucha gente no se da cuenta como de esta narrativa que va haciendo, en el que siempre estás peleando por los malos, porque así está un poco determinado el juego, con un personaje que ansía mucho ser un héroe. No sé, yo lo quiero mucho y me la he pasado pensando en él porque además yo tengo toda mi teoría de cómo los hombres protagonistas y Sephiroth de Final Fantasy son muy guapos, pero son más bien como el espectro completo de los Ikemens. Y mientras no pensaría que Cloud Strife es guapo con esa palabra, o sea, sí, sí es muy guapo, pero siempre pienso que es bonito. Mi cerebro ha estado pensando en este tipo porque está muy guapo también. Y ya, eso es todo lo que tengo. Es mi obsesión del momento, pero es porque estoy más bien escribiendo la reseña. El juego ya lo acabé hace mucho. Y claro que tiene que ver con Final Fantasy, o sea, yo no me miento, yo sé que a menos de que me ponga a ver algo más, esta obsesión no se va a curar pronto, pero al menos es ligeramente diferente. Ligeramente es adjacent. Es adjacent, sí, es lo mismo, pero no es lo mismo. Muy bien, muy bien. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir. Y bueno, pues aquí terminamos el episodio de abril y hemos llegado al mes número 4 del año, grabando y sacando un capítulo al mes, lo cual la verdad me hace muy feliz y nos hace muy felices. Ya saben que si tienen temas de los que les gustaría que habláramos, pueden sugerirlos en nuestras redes sociales. La verdad es más fácil que los veamos en Blue Sky que los veamos en Twitter, pero en cualquiera de los dos. Y nos pueden sugerir temas de los que quieren que hablen. Cualquier cosa, podemos hablar y discutir de cualquier cosa absolutamente que tenga que ver con el fandom, siempre y cuando la hayamos visto, la conozcamos y queramos hablar de ella. Pero no es difícil, nos encanta hablar. Entonces, pues ya saben, si tienen alguna sugerencia, la pueden dejar en nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta que quieran hacernos de cualquier cosa igualmente que tenga que ver con el fandom o no, em, pues ahí la ven. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Me pueden encontrar como @hitsuyi. Me pueden encontrar en Twitter como @neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El @ es NotUnicornsPod. donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!